que los pacientes con VIH tienen una prevalencia, una incidencia mucho mayor de enfermedad de transmisión sexual, pero cuando nos enfocamos a las ITS de etiología viral, pues las guías cambian año a año con referente a lo que es tratamiento, inclusive profilaxis, varía el conteo de CD4 para definir una u otra conducta. Sobre este tema tan interesante, el doctor Hugo Páez nos va a orientar. El doctor Hugo Páez es médico internista de la Universidad del Bosque, es infectólogo de la Universidad del Rosario, hizo su máster en VIH en la Universidad de Barcelona de España. Algo muy importante también, que es un experto en el manejo de TS-MDR de la Universidad Católica de Murcia de España. Él trabaja como coordinador de infectología del Hospital Simón Bolívar, es el director médico nacional de la Corporación Milagros, infectólogo asistente de alta complejidad y vida médica. El tema a tratar con el doctor Hugo Páez es diagnóstico y manejo de ITS virales en el paciente con VIH. Doctor Hugo Páez, muchísimas gracias por acompañarnos y instruirnos un poco en este tema que cada día toma más trascendencia. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias, doctor Alexander, por la presentación. Creo que me tocó como cuando le sirven a uno el tinto antes del almuerzo, pues pusieron a la doctora Cassetti antes mío, entonces les pusieron el postre, ahora me tocó la parte mala. Intentaré dar lo mejor de mí porque después de la doctora Cassetti, pues imagínense. Gracias de nuevo a la CIN por la invitación. Quiero traerles esta imagen. Años 80, años 90. Las personas infectadas con VIH sabíamos que tenían una mortalidad muy alta, independiente de lo que se diera en ese momento, la mortalidad superaba el 80%. Hubo huelgas, la gente salía a decir pues, que se estaban muriendo del VIH. ¿Y eso por qué se los quiero mencionar? Porque eso lo relaciono con lo que está pasando con el coronavirus actualmente. En marzo, abril y mayo de este año, cuando empezamos la pandemia en Colombia, todo el mundo tenía miedo, todo el mundo tenía susto, y ese miedo y ese susto hacía que todo el mundo hiciera caso. Pero han venido pasando los meses y desafortunadamente ese miedo se ha perdido y ese caso se ha perdido. Es por eso que los casos de coronavirus vienen aumentando. Y eso mismo ha pasado en VIH. Ustedes saben que pasamos de esta cara triste, de esta cara aburrida, donde todos se morían, afortunadamente a una cara más alentadora, donde nuestros pacientes tienen una supervivencia muy alta. Pero perdimos el miedo y perder el miedo, pues bajamos la guardia. Y al bajar la guardia, pues han aparecido algunas cosas que nos han complicado la vida en infecciones de transmisión sexual, que es lo que hemos venido viendo disparado en los últimos meses. Entonces, ustedes saben que hay una tendencia no solo nacional, sino mundial, a pues, hacer unos bacanales, a hacer orgías, donde lo que prima es la pérdida del control, el uso de drogas intravenosas o inclusive intracavernosas en los hombres, y pues tener sexo con diferentes personas, muchas de esas inclusive desconocidas y desconocido su estado serológico. Otra cosa que nos ha traído cosas buenas, pero también otras cosas malas, como les voy a mostrar, es la PrEP. La PrEP desafortunadamente se está tomando como si fuera un reemplazo del preservativo y no es eso, porque la PrEP te previene, como te dice, el VIH, pero ¿y dónde están las otras 10, 11 ITS que no está cubriendo la PrEP? La gente asumió que la PrEP era para dejar de ponerse el preservativo y están tranquilos. Y ya les voy a mostrar unas gráficas que son desalentadoras en cuanto a esto. Y lo otro es la facilidad del acceso al sexo, ¿cierto? Antes a mí le tocaba a uno hace 20, 30 años, pues cortejar a la persona con la que quería estar, invitarla a salir, mejor dicho, eso era un drama y una cantidad de tiempo para poder tener sexo con esa persona. Hoy en día, con una aplicación, pues es súper sencillo. Ahí usted prende la aplicación y mira a su alrededor y hay 10 o 15 personas que quieren tener sexo con usted, independiente de conocerlo o desconocerlo. Entonces, todo este avance en la tecnología, todo este avance que hemos tenido, pues nos ha traído problemas. Y los problemas son estos. Miren esto. Un estudio de JAMA del año pasado, donde muestra cuál es la asociación de la gente que comenzó a tomar PrEP con el riesgo de infecciones de transmisión sexual. Y miren esto tan importante. Entonces, casi 3.000 pacientes, cogieron 3.000 pacientes que estaban en PrEP y vieron al cabo de 2 o 3 años qué era lo que pasaba con las ITS. Afortunadamente, el 50% de esos 3.000, es decir, casi 1.500, no tuvieron ninguna enfermedad, ninguna infección de transmisión sexual. El otro 50, o sea, otros 1.500 sí tuvieron alguna una ITS. Lo desalentador es que del total de los 3.000, casi el 5 al 10% tuvieron más de 5 infecciones de transmisión sexual en ese periodo de observación. Les dije, solo 1.500 personas tuvieron una ITS, pero el total de las ITS fue 3.000.
Es decir, que en promedio, cada persona de estas que estaba en PrEP que tuvo una ITS, tuvo por lo menos 2 infecciones de transmisión sexual. ¿Y cuáles fueron las más prevalentes? Pues lo que sabemos generalmente. Entonces, uno, los herpes genitales, primera cosa. Y en cuanto a las infecciones de transmisión sexual no virales, pues estaba primeramente la clamidia, la sífilis y la gonorrea. ¿En qué sitios? Generalmente a nivel rectal. Proctitis por clamidia, gonorrea e infecciones por sífilis. Entonces, primera cosa que alarma, ojo con la PrEP, la PrEP es una cosa muy buena, de lo cual nos contarán también ahora más adelante en el evento, pero tenemos que explicarle a la gente el riesgo de las otras IPS que quedan sin cubrir. Segunda cosa, las aplicaciones. A partir de que salieron las aplicaciones de poder conseguir sexo de forma fácil, pues miren lo que ha pasado, principalmente en esta segunda gráfica. Las infecciones por gonorrea han subido casi entre un 2 a 3 veces más de lo que pasaba antes de que hubieran estas aplicaciones de fácil acceso sexual. Y lo mismo pasa en clamidia. Entre 2, casi que 4 veces hay un mayor riesgo de adquirir una infección por este tipo de microorganismos. Bueno, entonces ya entrando en detalle, cuando le dicen a uno, venga, hable de infecciones de transmisión sexual, pues a uno se le viene a la cabeza toda esta cantidad de nombres, ¿cierto? La limitamos a ITS virales, que para 25 minutos sigue siendo mucho. Entonces las ITS, las infecciones de transmisión sexual virales son principalmente 5. Está la infección por hepatitis A, B y C, el virus del papiloma humano, el herpes simple y el VIH, pues que es el tema grande de la conferencia. Revisando qué más iban a dictarles, pues decidí dejar hepatitis B y hepatitis C sin tocar porque vendrán otras personas a hablarles del tema y me voy a enfocar a hablarles rápida y someramente del herpes simple, de la hepatitis A y del virus del papiloma humano. En cuanto al virus del herpes, entonces nosotros pues bien conocemos esto, es un motivo de consulta muy frecuente tanto en urgencias como en consulta externa. Recuerden que es un virus que pertenece a la familia de los alfivirus, a los herpes virus. Acuérdense que hay 8 tipos de herpes, el herpes simple tipo 1 es el primero y el herpes 2 que es generalmente de transmisión genital, pero ya les voy a mostrar otras cosas. Generalmente la transmisión es por exposición al contacto o a las secreciones. Usted toca unas vesículas como las que están en la foto y tiene contacto con esas vesículas o con secreciones de un paciente que tenga un herpes activo y se va a contagiar. Tiene una característica muy importante, acuérdese que el herpes nunca se elimina. Usted trata una infección por herpes, quita la infección aguda, pero él tiene un periodo de latencia. Él queda metido en el sistema nervioso, ¿cierto? Queda metido ahí, queda guardado y hace episodios de reactivación y queda a lo largo del tiempo. Esas reactivaciones dependerá de qué? De su estado inmunológico, de su estado de salud, de cómo esté usted de ansiedad, de estrés, bueno, una cantidad de detonantes que pueden hacer que esas infecciones por herpes vuelvan y recurran en el tiempo. Generalmente cuando usted tiene una infección aguda por herpes, entonces puede tener un prodromo que pues todos sabemos que puede tener dolor, algo de hormigueo, picazón o algo de ardor en el sitio donde fue la exposición. Y como les decía al principio, pues digamos de los 2 herpes simplex está el tipo 1 que siempre le hemos atribuido a que sea el tipo al herpes labial o al herpes oral y el herpes 2 que es el herpes genital. Pero en los últimos años hemos sabido que el herpes tipo 1 es causante de gran cantidad de infecciones por herpes genital. Entonces, quedémonos también con eso, que el herpes tipo 1 puede ser labial, pero también puede ser de tipo genital. Importante diferencia entre las dos, es que el herpes tipo 2 puede tener mayor cantidad de recurrencias. Acuérdense que el herpes queda latente y puede recurrir. Se calcula más o menos que para cada infección por herpes tipo 1, la recurrencia es una recurrencia por ahí cada año o cada 2 años. Mientras que para herpes tipo 2 puede ser hasta 4 episodios de recurrencia en un solo año. Entonces esto es bien importante tenerlo presente. El herpes produce una cosa muy importante, es que, pues como todos lo sabemos, produce vesículas que son fáciles de ver, fáciles de diagnosticar y fáciles de tratar, pero hay una cosa que también produce y son las úlceras genitales. Cuando usted se enfrente en el servicio de urgencias o en su consulta a un paciente con una úlcera genital aguda, usted debería preguntarse y ver esto, ¿cierto? Primero, si la úlcera es única o si la úlcera es múltiple. Si su úlcera es única, piense en 2 etiologías: sífilis o chancroide, o el chancro duro de la sífilis o el chancroide, que es el chancro blando del Haemophilus ducreyi. ¿Cómo las diferencia? Generalmente la sífilis
es indolora, no se les olvide. Entonces, úlcera única, indolora, generalmente va a ser una sífilis primaria, un chancro duro. Cosa diferente a que sea una úlcera única, pero que duela muchísimo. Sospeche que tiene un chancroide asociado a Haemophilus ducreyi. Ya si usted ve que su paciente tiene múltiples úlceras, ¿sí? Y además de eso de pronto ve alguna vesícula, siempre piense que tiene un herpes genital, bien sea herpes tipo 1 o tipo 2. Esta es la distribución del herpes tipo 2 a nivel mundial. Ustedes ven que hay una cantidad de casos desproporcionados, y esto era para el 2006, principalmente afectando las regiones del África, pero en América Latina y en Asia y en Europa, miren también cómo está afectado. Inclusive usted se mete a cualquier página de internet de algún periódico o de algo y aparece esto: preocupante aumento de contagios de herpes en el mundo. Lo advierte la OMS, porque es que miren los datos tan importantes, miren los datos tan importantes. Más de 500 millones de personas en el mundo tienen un episodio de herpes genital. Para el 2016, el 13%, óigase bien, el 13% de la población del mundo que tenía entre 15 y 50 años ya había estado expuesto al herpes simple tipo 2. El 13%. Pero lo más importante es que dentro de ese mismo grupo de edad, entre 15 y 50 años, para el 2016, casi el 70% ya había estado infectado por herpes tipo 1. Entonces estamos ante un problema de higiene y salubridad y un problema de salud pública no solo nacional, sino mundial. Siempre nos hemos dedicado a pensar que el herpes tiene, pues, lo que uno ve dermatológicamente, ¿cierto? Entonces uno ve las vesículas o ve la úlcera y lo trata. Pero acuérdense que el herpes tiene otras complicaciones asociadas que de pronto se nos pasan por la cabeza. Uno es la retención urinaria aguda. Hay mujeres que hacen, sobre todo en mujeres, retenciones urinarias, tenesmos francos asociados a infección por herpes. Segundo, las meningitis asépticas. Acuérdense, esos pacientes que llegan con meningismo, le hacemos pruebas, muestra un líquido que es completamente estéril, pero con aumento de los linfocitos, la glucosa un poco caída. Muchos de estos se deben a infección por herpes tipo 1 o 2. Inclusive hay una condición que se llama la meningitis Molaret, que es una meningitis aséptica crónica debido a este tipo de herpes. Produce también encefalitis, cuadros de herpes diseminado. También produce hepatitis, neumonitis y enfermedad pélvica inflamatoria en las mujeres. El diagnóstico, pues como les dije y como todos sabemos, inicialmente es muy sencillo. Usted ve unas vesículas o ve una úlcera que es dolorosa y que son múltiples y usted dice, pues tiene una úlcera por herpes o tiene una infección genital u oral por herpes. Entonces, inicialmente el diagnóstico es clínico. Si usted quisiera hacer una prueba, entonces la prueba de elección sería hacerle PCR. La PCR hágasela siempre y cuando, PCR para herpes 1 o PCR para herpes 2, hágasela siempre y cuando haya presencia de lesiones activas. ¿Cuándo hacer test serológicos? Entonces los test serológicos tienen una indicación pues verdaderamente clara, es si no hay ningún síntoma y usted sospecha que el paciente le dice, no, es que a mí me dio, doctor, tuve unas lesiones que eso era herpes, pero ya se me desaparecieron y ya no tengo nada. Si usted tiene un paciente que sigue sospechando herpes y la PCR le dio negativa, o si la pareja de esa persona refiere a haber tenido un episodio de herpes, y en los pacientes con infección por VIH. El tratamiento, pues entonces hay dos formas de tratarlo. Primero es tratar un primer episodio y segundo es cómo se trata la recurrencia. Para un primer episodio el tratamiento es sencillo, yo sé que ustedes todos lo saben, solo recordarles. Aciclovir, si van a escoger la tableta de 400 miligramos, denla tres veces al día por un total de 7 a 10 días. Si al contrario van a escoger la tableta de 200 miligramos, se debe dar 5 veces al día por un total de 7 a 10 días. Y otra opción de tratamiento es el valaciclovir, tabletas de 500 o de 1 gramo, en este caso de 1 gramo, se da 2 veces al día, también por el mismo periodo de tiempo, entre 7 a 10 días. Esto es para el primer episodio, pero ustedes saben que en la consulta nos llega mucha gente que dice, doctor, otra vez me volvió el herpes, otra vez me volvió el episodio de herpes y el último que me ha dado fue apenas arrancó la pandemia, llevo 6 meses y ya otra vez me volvió a dar. ¿Qué deberíamos hacer en estos episodios de recurrencia? Yo les aconsejo una cosa. Acuérdense que la recurrencia en todas las infecciones oportunistas y en las enfermedades, en esta ITS como es por el herpes, depende del sistema inmune de cada persona. Yo encuentro muy frecuentemente en la consulta que la recurrencia de esta y de otros muchos tipos de infecciones, incluyendo forunculosis, bueno, otra cantidad de cosas, se debe a estrés personal, a estrés laboral.
Entonces, también hagan un acompañamiento con psicología. La gente muchas veces tiene problemas económicos, personales, familiares, y eso es lo que hace que su sistema inmune baje y vengan las recurrencias de la enfermedad. Si usted va a tratar una recurrencia de la infección por herpes, pues tiene que tener que la forma como se debe hacer es así. Se puede dar aciclovir en dosis de 200 o 400 miligramos 2 veces al día por un tiempo no menor de 6 meses. O si usted escoge la opción de valaciclovir, entonces se puede dar valaciclovir 1 gramo una vez al día, también por un tiempo no menor a 6 meses. Bueno, eso era rápidamente lo que tiene que ver con las infecciones por herpes, pasando al virus de la hepatitis A. Entonces, el virus de la hepatitis A, como sabemos, es un picornavirus, específicamente un hepativirus. Ahí conocemos que hay 3 genotipos, el genotipo 1, el genotipo 2 y el genotipo 3, pero lo más importante de esto es que hay un único serotipo. Al decir que hay un único serotipo, ¿qué implica? Que una vez usted le dio enfermedad o estuvo expuesto, pues no hay forma de que se reinfecte. Eso es muy importante. ¿Para qué? Como les voy a mostrar más adelante, una vez le da usted hepatitis A y tiene anticuerpos protectores, esos anticuerpos son duraderos y no se conocen casos de reinfecciones. ¿Por qué es importante? Porque en los programas de VIH, pues si usted tiene una persona que ya tiene títulos de anticuerpos de virus de hepatitis A y monoglobulina G positivos, pues no hay necesidad de estárselos pidiendo cada rato porque es que no los va a perder ni se va a reinfectar. Se sabe que los humanos son el único reservorio, no hay reservorio en animales, pero lo que sí se sabe es que los humanos pueden infectar y se ha demostrado infección en chimpancés, pero proveniente del humano. El periodo de incubación es muy largo, se sabe que entre 14 y casi hasta 55 días puede haber periodo de incubación de la enfermedad, como les voy a mostrar, y tiene un espectro de enfermedad así de amplio. Puede la persona estar desde no tener ningún síntoma y no darse cuenta hasta tener una falla hepática. Afortunadamente, comparado con las otras hepatitis, como son la B, la C y la D, la mortalidad es muy baja, como les voy a mostrar. Generalmente, principalmente en los niños, los casos pasan asintomáticos y en los adultos, afortunadamente, los síntomas terminan siendo muy leves. Importante de las hepatitis, que no nos quedemos que solo la hepatitis produce inflamación del hígado, sino que las hepatitis, generalmente casi que todas, están asociadas a otras complicaciones sistémicas. Específicamente la hepatitis A está asociada a acrodermatitis, vasculitis cutáneas, Guillain-Barré, crioglobulinemias, síndrome nefrótico. Eso es muy importante. Nosotros trabajamos de la mano con reumatólogos y nefrólogos porque muchas de estas enfermedades autoinmunes o renales terminamos encontrando que fue debido a una hepatitis A una hepatitis B o a una hepatitis C. Nunca lo olviden, en estos pacientes hay que pedir estudios para detectar estas hepatitis virales. Como les dije, el periodo de incubación es muy largo. Usted el día que inicia síntomas, pues ese no es el inicio de la enfermedad. Más o menos se sabe que desde 2 semanas antes usted ya estaba infectado y esa infección, ese riesgo de latencia y de infectar a la otra persona puede durar hasta 1 semana después de iniciados los síntomas. La distribución en el mundo es muy alta, ¿sí? Se sabe que las zonas más afectadas principalmente es el África, como vemos acá en esto. Colombia aparece y Latinoamérica aparece como una zona de baja incidencia y de baja prevalencia. Y esto es lo que tenemos, lo que nos dice el boletín epidemiológico semanal en cuanto a la hepatitis A. Entonces, miren que la línea roja es como el límite superior de los casos que deberíamos tener y casi que para todas las semanas del año pasado habíamos superado ese límite. Y hubo unos casos de alerta, principalmente en unas zonas de Colombia, como podemos ver, Antioquia, Los Santanderes, Casanare, La Guajira, donde hubo un aumento desproporcionado de los casos. Y se sabe que ese aumento más o menos se debió en un 60 o un 70% en los hombres que tienen sexo con hombres y en un 30% en las mujeres. Como les dije, ha habido brotes a nivel mundial por estas nuevas tendencias de chemsex o el sexo por aplicaciones, que es muy fácil de conseguir, donde ha habido brotes en el mundo de infecciones por hepatitis A, lo que no teníamos tanto previamente. Entonces, importante del virus, que tiene la replicación en el intestino delgado. Como les dije previamente, es un fuertemente hepatotropo, es decir, va a producir inflamación del hígado, pero ya les mostré también que puede producir inflamación en otros niveles. Se excreta por vía biliar. Generalmente la clínica de los pacientes es fiebre, malestar, adinamia, mialgias y pueden tener ictericia, que es lo que los lleva a consultar.
Y más o menos esto es lo que pasa serológicamente en los pacientes que se infectan por hepatitis A. Como les dije, están los prodromos, que puede ser más o menos entre 1 a 2 semanas, donde usted pudiera detectar carga viral del virus de la hepatitis A nivel fecal, pero cuando usted ya lo comienza a detectar, que es por ahí al inicio de síntomas, que es a las 2 o 3 semanas, usted lo que va a comenzar a ver es que comienzan a elevarse los títulos de anticuerpos IgM, y estos anticuerpos IgM, como les estoy señalando, generalmente a los 6 meses o a los 2 meses se pierden de forma definitiva. Cosa contraria, miren los punticos verdes, lo que pasa con los anticuerpos de inmunoglobulina G, que con el tiempo pues se mantienen. Es decir, que una vez usted expuesto, pues mantiene inmunidad en el tiempo. Y como les dije, pues la infección por virus de hepatitis A pues puede pasar por varias etapas. Entonces, más del 70% de los niños van a tener una infección asintomática. En los adultos, el 30% tiene una infección que no produce ningún síntoma, pero hasta el 70% pueden sentir algún tipo de síntoma. Pero de eso solo el 10 al 20% pueden dar una hepatitis aguda asintomática, inclusive llevándolo a colestasis prolongada. Afortunadamente, de ese 70% de los adultos, menos del 1% llegan a alguna falla hepática, ¿sí? Y menos del 30%, casi el 30% de esos que hacen falla hepática terminan en trasplante hepático asociado al virus de la hepatitis A, y la mortalidad afortunadamente también es mucho más baja que para las otras hepatitis. Tratamiento específico pues no tenemos. Ustedes saben que el tratamiento para hepatitis A es un tratamiento de soporte, pero lo que sí podemos hacer es vacunar a nuestros pacientes. Entonces lo que primero debemos hacer es, en nuestros pacientes, en los programas de VIH, hacerle anticuerpos de virus de hepatitis A. Y así como anotamos la vacuna de la influenza, de la hepatitis, del neumococo, esta deberíamos tenerla ahí. Hepatitis A tiene inmunidad, o hepatitis A pendiente a vacunar, y lo vacunamos. La vacunación es con 2 dosis, ¿sí? Se da 2 dosis de hepatitis A un espacio separado a dosis de 0,6 o 0,12 meses, máximo 12 meses después de aplicada la primera. Y hay otra connotación, que si ustedes van a poner vacuna conjugada con virus de hepatitis B, es decir, el paciente no tiene ni anticuerpos de hepatitis A ni anticuerpos de hepatitis B y ustedes quieren poner la vacuna conjugada, pues se dirá vacuna conjugada por 3 dosis en el esquema habitual que se deja para el virus de la hepatitis B. Revisando un poco más en detalle la vacuna que es conjugada de hepatitis A y hepatitis B, comparándola con las vacunas separadas, pues les digo, son tasas similares a las vacunas individuales, tienen el mismo efecto, no tienen tasas de efectos adversos diferentes a las que presentan las otras vacunas, y generan una inmunidad casi del 95 al 100% para virus A y del 85 al 100% para el virus de la hepatitis B. Es decir, que la vacuna conjugada es una vacuna segura. Y por último, hablarles del virus del papiloma humano. Entonces, como ustedes lo saben, el virus del papiloma humano es una de las Doctor Páez, qué pena. 5 minutos. Interrumpirte, vamos súper bien, muy interesante. Nos quedan 5 minutos de... Listo. Muchísimas gracias. Gracias. Entonces, es la enfermedad de transmisión sexual más frecuente de todas, ¿cierto? Cualquier persona en la vida tiene un riesgo de infectarse hasta en un 50%. Muchos de los pacientes, de las personas que nos infectamos o se infectan con VPH son asintomáticos. ¿Cuándo vamos a darnos cuenta? Cuando aparece alguna verruga de esta, algún condiloma, ¿cierto? Generalmente la vía es la transmisión de transmisiones por vía sexual, pero ya les voy a mostrar otras cosas. Existen más de 200 tipos y claramente que ustedes lo saben que los serotipos 16 y 18 son los asociados a carcinogénesis. Entonces, la vía sexual no es la única vía, ¿cierto? Hay otras vías de transmisión del virus del papiloma humano. Entonces, está la transmisión vertical, la auto o heteroinoculación o los fómites. La transmisión vertical puede ser intrauterina, entonces a través de la placenta si la madre tenía un VPH anogenital. Transmisión perinatal, si hay contacto directo con alguna lesión de VPH de la madre o si hay una ruptura prematura de membranas. La ruptura prematura de membranas en una mujer que es VPH, que tiene VPH anogenital positivo, tiene un riesgo relativo de que ese recién nacido tenga VPH hasta un 4.8 veces más. La lactancia afortunadamente no se ha demostrado que tenga por ahí la transmisión, entonces las madres pueden lactar a sus hijos sin problema. La auto-heteroinoculación, pues lo que sabemos es el contacto directo con una lesión que está activa, a través de los dedos o a través de besos, ¿cierto? Y en los niños muchas veces se ve que el cuidador puede tener VPH en sus manos y en el momento de limpiarle la zona genital o de cambiarle el pañal, pues le pasó este virus del papiloma a los niños. Los fómites, entonces se le atribuyó mucho a que en las piscinas o en los baños era un fómite de virus de papiloma humano, eso está completamente descartado.
pero lo que sí tienen que tener presente, y nosotros como infectólogos o los que controlamos infecciones a nivel hospitalario y ambulatorio, hay un fómite muy importante que son los ultrasonógrafos de ginecología, con los cuales hacen ecografías, y los sitios de colposcopia. Importante que esas desinfecciones de esos equipos se hagan con desinfectantes de alto nivel. Yo me he encontrado en varios sitios que se hace con desinfectantes de amonios cuaternarios de baja potencia y eso no mata el virus y eso podría ser un fómite de transmisión. Uno puede tener varias formas de la enfermedad, entonces que sea una infección transitoria y que no pase de ahí, que tenga una infección aguda, alta carga viral, baja y desaparece, que tenga una infección latente como todas las infecciones latentes, es decir, que reaparece con el tiempo, o que tenga una infección crónica donde la carga viral siempre está alta. Lo importante es que la gran mayoría de pacientes logran eliminar y aclarar esta infección por VPH con el tiempo, inclusive los pacientes que han estado infectados crónicamente. Rápidamente, en aras del tiempo, recordarles que hay unos tipos que son asociados con oncogénesis, con un riesgo oncogénico muy alto, principalmente los genotipos 16, 18, 31 y 33, que están asociados a unos tipos de cánceres que ya les voy a mostrar, y los de bajo riesgo, que son los asociados con contilomas, que son el tipo 6 y el tipo 11. Y esto es lo que nos muestra es la cascada. Miren que la base de esta pirámide, donde lo que más encontramos de casos de VPH son las verrugas genitales, ¿sí? Desafortunadamente siempre las más afectadas con esto van a ser las mujeres, seguido van a estar el cáncer de cervix y las lesiones intraepiteliales de alto grado cervicales y ahí en orden decreciente otros tipos de neoplasias. Dermatológicamente, rápidamente les digo, 4 tipos de VPH, entonces en esta imagen superior izquierda está el virus del VPH, los condilomas vulgares, está el condiloma plantar o los ojos de pescado que llama la gente comúnmente, están los tipos de condilomas filiformes o están los condilomas planos. Todo esto podemos ver dermatológicamente hablando. Ya cuando hablamos de la infección por virus oncogénicos, entonces lo que pasa es esto. Usted tiene unas células epiteliales normales, llega el virus del papiloma humano e infiltra estas células y hay una desproporción acelerada de este tipo de células neoplásicas y se comienzan a producir todas las lesiones neoplásicas que conocemos. En orden de frecuencia, entonces, las gráficas verdes son en mujeres y las moradas son en hombres. Entonces, el 100% de las lesiones cervicales, vaginales y vulvares, pues son en mujeres, obviamente. Los cánceres anales y rectales, el 70% son en mujeres y un 30% en hombres. Y el cáncer de orofaringe es casi en un 80% en hombres y un 20% en mujeres. Y el de pene, pues obviamente un 100% en los hombres. ¿Tiene alguna incidencia vivir en un país pobre o un país rico? Pues miren que sí, desafortunadamente nos siguen dando duro. La incidencia y la prevalencia en mujeres entre los 20 y los 50 años en países menos desarrollados comparado con los que están más desarrollados es casi que el doble. Es decir, que por ser país pobre y por ser país subdesarrollado, tenemos las mujeres en este grupo de edad tienen mayor riesgo de infección por virus del papiloma humano. Esto es solo para recordarles, no se les olvide que en aras del tiempo los virus oncogénicos están asociados a los genotipos 16, 18, 31, 33 y los otros están asociados a los tipos de tumores no oncogénicos. Una cosa muy importante que muchas veces se nos olvida es que el virus del papiloma humano también está asociado a infertilidad. Esta revisión sistemática nos muestra que tener virus de VPH, infección por VPH documentada a nivel del semen, tiene un riesgo de más de 3 a 4 veces de infertilidad comparado al que no tiene este tipo de infección. Y eso se debe principalmente a 2 cosas. La primera es que ocurre una cosa que se llama la astenosospermia, que la astenosospermia es que los espermatozoides están pero no sirven para nada. Y lo segundo es que se generan anticuerpos antiesperma que afectan la fertilidad de estos hombres. Acuérdense que lo que buscamos siempre es prevenir o hacer tamizaje de qué, de lesiones por VPH, no solo a nivel vaginal, no solo a nivel de cervix. No se les olvide el carcinoma orofaringeo y el carcinoma de pene en los hombres. Rápidamente, porque les van a hablar de esto en las siguientes conferencias, la vacunación. Tenemos hoy en día 3 tipos de vacuna. Una vacuna bivalente que es el Cervarix, que cubre los genotipos oncogénicos. El Gardasil, que es cuatrivalente, que cubre tanto los oncogénicos como los asociados a verrugas vulgares. Y la Gardasil 9, que cubre otros tipos de virus oncogénicos y otros tipos de genotipos que están asociados a cáncer en los hombres.
Generalmente la dosis son 2 dosis, pero si su paciente tiene más de 15 años, discutido si dejamos las 3 dosis de vacuna de VPH. Y pues esto es lo último, mostrarles que la mortalidad asociada a VPH, miren cómo es de alta en los países que no tienen un gran ingreso a una fácil acceso a la vacuna, y esa mortalidad disminuye drásticamente a medida que su sistema de salud hace una cobertura para virus de papiloma humano. Bueno, eso era todo. Intenté cubrir en 25 minutos algunas de las infecciones de transmisión sexual virales más frecuentes, y muchísimas gracias por su tiempo. Doctor Páez, gracias por la excelente presentación. Es muy interesante la parte última que presentaste referente a VPH e infertilidad en hombres. Te agradecemos mucho por el tema tan actualizado que nos presentaste, todo lo de terapia supresiva que toma mucha importancia en los que hacemos consulta externa, y estamos muy agradecidos por tu presentación y continuamos con el siguiente expositor. Muchísimas gracias, un feliz día. Gracias.